¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas después de los anuncios hechos por el presidente de los Estados Unidos en materia arancelaria. Vamos a revisar la situación en México. Le doy la bienvenida a Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Luis Miguel González, director editorial del Economista, y Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Bienvenidos a los tres. Ulises, comienzo contigo. ¿México salió bien librado con los aranceles de 25% aluminio, acero y la industria automotriz y todo lo que no entra en el TEMEC? Bueno, obviamente es un resultado híbrido, pero evidentemente me sumo a lo que traen en sus portadas los principales diarios nacionales. México la libra en cualquiera de sus presentaciones. Lo que quedó con aranceles, ya lo sabemos, son una parte de los autos que está por definirse. Hace un momento en tu noticiero hablaron de que los próximos 40 días se va a negociar qué porcentaje finalmente quedará de ese tema. Y pues sí, yo creo que sí, después de meses de debate, de horas de estar hablando de esto, de miles de caracteres, de todo lo que se dijo y todo lo que se vaticinó, pues es evidente que sí, que México sale bien librado y que incluso puede ser una buena oportunidad de negocio, como ya lo anunció Volvo esta tarde, de traerse otras empresas para acá, porque en Suecia y en Europa y en otros lugares, pues van a tener unos aranceles que pueden librar eventualmente viniéndose a México. Entonces, sí, yo creo que sin duda para el panorama que traíamos en general, por supuesto que México, digamos que de todos los escenarios, salió bien librado. Antes de entrar, Alberto, con los escenarios de Stellantis o el de Volvo, ¿en todo caso coincides con esos buenos resultados o lo ves de otra manera? Alberto. A mí me parece que todo esto es trágico, ¿no? Y que México sí parece que ha obtenido algunas ventajas porque tenemos un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos desde hace muchos años. Pero es trágico lo que ha sucedido y la crisis, acabo de ver que JP Morgan ya estima que hay 80% de probabilidades de que Estados Unidos entre en recesión. Lo que anunció Trump básicamente es el fin del proceso de globalización del que tantos países han beneficiado, que evidentemente tuvo un ganador que es China, y Estados Unidos pues evidentemente está queriendo contrarrestar eso, o al menos Trump. Entonces sí, efectivamente México ha conseguido algunas ventajas respecto al resto del mundo, ventajas que además, como el resto del mundo se ha llevado unos aranceles brutales, pues es una ventaja adicional, pero yo creo que es un momento trágico porque pues todo esto es muy irracional, el nivel de tarifas que se ha puesto, el lenguaje de victimismo de Estados Unidos, es muy, muy triste lo que está pasando. Luis Miguel, ¿resultado híbrido? Terrible, como dice Alberto. ¿Qué dices? No, a ver, creo que lo que dice Alberto complementa lo que dice Ulises, aunque no parezca. Es en un escenario tremendo, a México le va menos peor. Si lo pusiéramos de esta manera, es como si hubiera habido un terremoto y nuestra casa quedara menos dañada que el vecindario. Pero no podemos cerrar los ojos frente al tamaño del terremoto que acaba de ocurrir o que está ocurriendo. Ni siquiera podemos hacer como que nuestra casa no tiene grietas. En términos relativos, México sale mucho mejor, México y Canadá, hay que enfatizarlo, salen mucho mejor que otros de los jugadores más importantes del comercio mundial. El gran perdedor es China. Pero paradójicamente es tan grande el terremoto que podría convertirse en un ganador, y me explico. Le está dando muy poco margen a algunos países para entrar a este nuevo orden o nuevo desorden, y probablemente lo que vayamos a ver en los próximos meses no sea una fila de países esperando negociar con Trump para que le quiten sus tarifas, sino un montón de países produciendo alianzas que en este momento no vemos. Como estamos en México, creo que es muy relevante decir, para nuestro país vendrán
mejores oportunidades de crecer en participación del mercado de Estados Unidos, pero muy probablemente veamos también que se nos va a hacer más complicado hacer comercio con otras regiones del mundo, porque lo que veremos es más proteccionismo de allá para acá y de acá para allá. En todo caso, retos y oportunidades, como lo planteaba Alberto. Ulises, ¿cuáles son esos retos y cuáles son esas oportunidades que vislumbras? Pues mira, evidentemente hoy la presidenta lo anunció en el Museo de Antropología, el famoso Plan México, que bueno, es una serie de puntos de lo que de todas maneras el gobierno mexicano tendría que hacer con o sin aranceles. Hoy la presidenta pues habló de convertir a México en la 10ª economía mundial para el 2030, en que sea uno de los países más visitados del mundo, anunció proyectos carreteros, ferroviarios, aeroportuarios, y me parece que todo ese paquete habla del impulso que tiene la economía mexicana o de la idea que se tiene de que el impulso económico de México es independiente de lo que pase con este tema. El tema de los aranceles yo creo que pone las alertas sobre la infraestructura económica o el ecosistema económico de nuestro país. Otra vez estamos aquí, Luis Miguel debe saberlo mejor que yo, pero otra vez estamos con este problema de la dependencia en un solo sector en el que nos ha ido bien los últimos 30 años, ¿no? Parece que más del 50% de lo que exportamos se va para Estados Unidos, parece que del global de lo que recibimos el 80% tiene que ver con Estados Unidos. Entonces estamos como en los 70s cuando dependíamos del petróleo al 90%. El error económico, estructural de los últimos años es otra vez depender de un solo mecanismo que le da viabilidad a nuestra economía. Quizá esto ayude a diversificar la economía. No sé si sea posible en el corto plazo, pero me parece que es una buena oportunidad para que los empresarios mexicanos pues busquen otras oportunidades de exportación, quizá en otros países, sin descuidar a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Alberto, en todo caso, ¿el Plan México es esa vía que puede abrir esta diversificación, como lo plantea Ulises, o hay otras opciones? Bueno, el Plan México básicamente es el plan que presentó el gobierno desde el comienzo y algunas medidas adicionales que ha ido agregando. Es un plan basado en crear un mercado interno. Yo creo que hay puntos rescatables. Hay también una parte que es que yo lo que veo ahí más bien es metas a las que se quiere llegar, pero estrategia detrás para llegar a ellas. Creo que todavía falta mucha reflexión. Llevamos varias décadas de Tratado de Libre Comercio pensando en cómo construimos un mayor mercado de suministro para los exportadores, y la verdad es que pues, hemos tenido avances relativamente bajos. Entonces, va a haber que trabajar muchísimo más esto. Me parece una buena presentación para poner una serie de ideas y unas metas a las que llegar. Creo que el camino para llegar a ellas todavía no está trazado, y está demasiado basado en pensar que el Estado puede cargar sobre sus espaldas. Un Estado que, recordemos, tiene un déficit público considerable, puede cargar sobre sus espaldas con la economía, y no es así. Tiene que abrirse de manera más creativa a cómo incluir al sector privado y la iniciativa privada en este crecimiento. ¿Cuáles son esos límites, tanto en los retos como en las oportunidades que se abren, Luis Miguel? Creo que los límites están marcados por una coyuntura internacional muy complicada. Creo que hemos usado y abusado tanto del adjetivo histórico que cuando de verdad la historia o algo histórico ocurre, literalmente no tenemos las armas para decirle a la gente esto sí es histórico, y no que Shakira llene 8 veces el estadio GNP, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuáles son los límites? Coincido, las finanzas públicas no pueden cargar con mucho de lo que se está anunciando, simplemente porque son proyectos muy caros. Y me atrevería a decir, no pueden cargar desde el punto de vista del erario, pero también desde el gobierno no puede cargar
desde el punto de vista de ejecución. Uno piensa un poquito con terror, decir, se habla de que este es un sexenio donde va a haber muchos trenes, ferrocarriles, y dicen, y ya tuvimos un ejemplo de lo que se puede hacer con el Tren Maya. Yo más bien diría, es un ejemplo de todo lo que no se debería hacer. Y pasara con el proyecto ferroviario lo que pasó con el Tren Maya, pues en vez de 7 vías podríamos hacer 1.5, porque el Tren Maya costó 5 veces más de lo que debería haber costado o fue presupuestado. La coyuntura internacional va a ser muy compleja. A mí me gusta, cuando veo Plan México, comparo el Plan México de enero con el de hoy. El Plan México de enero era totalmente montado en la lógica del nearshoring y de hay que juntarnos más con Estados Unidos. Lo que vemos hoy es un Plan México muy enfocado al mercado interno, probablemente más enfocado al mercado interno que a la diversificación internacional, y esa parte me gusta. Creo que la respuesta a las dificultades que tendremos con Estados Unidos de corto plazo tienen más que ver con desarrollar el mercado interno, desarrollarlo de manera sostenible. Los retos para mí es, si el gobierno no alcanza con sus recursos, con su capacidad de ejecución, cómo invitar al sector privado, darle garantías jurídicas, certidumbre para proyectos que son de largo plazo y que valen miles de millones de pesos. Antes de ir a la pausa, les dejo sobre la mesa, porque hay mucha inquietud también en las redes sociales de la gente preguntando cómo es posible que el peso se mantenga en ese rango, se vea tan fuerte, un poco la idea que planteaba Ulises al principio, frente al dólar. Vamos a la pausa en la mesa de periodistas, volvemos. Luis Miguel, te dejaba ese planteamiento, inquietud de la gente y evidentemente también de muchos de nuestros integrantes del auditorio, incluso de tus lectores, la fortaleza del peso frente al dólar. ¿Cómo entenderla? Una parte de la fortaleza del peso tiene que ver con algunos elementos de la economía mexicana que generan confianza. En términos generales, la independencia del Banco de México, eso implica la forma en que toma decisiones y también lo que ha acumulado, por ejemplo, de reservas. Entonces, hay fortaleza en la economía mexicana en el Banco de México, hay grado de inversión en la deuda que emite el gobierno mexicano. Pero la otra parte que no hay que perder de vista es una de las noticias de hoy es el desplome del dólar frente a todas las monedas. Bueno, no el desplome, la caída generalizada del dólar cuando se le mide con todas las monedas. Un efecto posible de estas medidas de Trump, de esta forma de conducir sus decisiones, es que podrían acelerar algo que se veía como probable en el mediano o largo plazo, que es la sustitución del dólar como moneda dominante. El dólar sigue siendo la moneda a través del cual se hacen 70% de las operaciones internacionales del mundo, y de eso deriva muchas ventajas a Estados Unidos. Lo que anuncia ayer Trump, y en ese sentido coincido con Alberto, que es un día muy triste, un día terrible, le puso fin a muchas cosas. Yo diría, empezó a correr la cuenta regresiva para deshacernos del dólar. El peso se ve fuerte frente al dólar, pero sobre todo el dólar se ve débil frente a muchas monedas a partir de esto que está empezando a ser el estilo de decidir de Trump, la manera en que trata a sus aliados, la manera en que resuelve las rivalidades y su manera de enfrentar conflictos. Que nos haya ido bien relativamente a México y a Canadá ayer con las tarifas, no quiere decir que Trump no haya sido tremendamente injusto con un montón de países o regiones.
empezando por Europa, pero también con Japón y Corea del Sur, por ejemplo. Alberto, voy contigo. Si estamos frente a este reordenamiento económico global, ¿cómo puede utilizarlo a su favor, tomar ventaja a México en este escenario? Alberto, ¿Yo o Ulises? Sí, Alberto. Yo. No, bueno, pues mira, lamentablemente hay muchas decisiones que se han tomado en en el último año contra de eso. O sea, lo que puede hacer México es garantizar Estado de Derecho, es decir, no Estado de Derecho en el sentido de las empresas, sino lo que acaba de decir Luis Miguel. Tenemos que trabajar en que haya garantía de que cuando inviertes en México va bien. Tenemos que trabajar, si queremos trabajar en el mercado interno, tenemos que mejorar. O sea, lo de siempre, la agenda a largo plazo, educación para los niños, que las escuelas, que la educación pública funcione, o sea, una serie de cosas que son básicas para que un país prospere, ¿no? Dar oportunidades de futuro para la gente joven, trabajar en las cadenas productivas. Me parece bien la idea del gobierno de que hay que subir las ventas de automóviles en México, me parece buenísima idea. El tema es que eso, pues está muy bien de prometerlo, desearlo, van a cortar la importación de vehículos de países que no tenemos tratado de libre comercio. No sé, es más proteccionismo, que es algo que no necesariamente es bueno para el consumidor ni para los precios de los automóviles. Igual resulta que cortamos otros países y suben tanto los precios de los que hacemos aquí que ya no vamos a poder comprarlos la mayoría de nosotros. Entonces, no sé, México lo que yo creo que tiene que hacer es trabajar en la agenda a largo plazo, que es, me gusta mucho lo que promete la presidenta de trabajar en el origen de las causas de la violencia. Muy bien, vamos a desarrollar a los niños, vamos a desarrollar las zonas de pobreza. Me parece interesante eso como promesa. A trabajar también en las cadenas y vamos a trabajar en el mercado interno con eso, los salarios sostenidos. Vamos a ver, eso me parece un buen punto de partida. Ulises, voy contigo en este mismo orden de ideas, ¿no? El reordenamiento económico global, el proteccionismo. Entonces, ¿hacia dónde va el TEMEC? Muchos dicen que ya está muerto, que no viene una revisión, sino una renegociación. ¿Cómo sacarle provecho? Si es que es así. Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes que debemos tener de estos 90 días de debate es dejar de ser catastrofistas. Yo no sé qué va a pasar con el TEMEC, pero no creo que esté muerto. La prueba de que está muerto es que fue el freno de los aranceles recíprocos y, van a afectar al aluminio, el acero y los autos, una parte de los autos. Yo diría que no debemos ser tan catastrofistas. Dejemos que la realidad económica se imponga. El hecho de que el dólar esté hoy por debajo de los 20 pesos, independientemente de las razones, es el primer resultado, sí, de lo que hizo Trump ayer. El hecho de que la caída en la bolsa de Nueva York sea de 3 o 4 puntos, de por lo menos una veintena de empresas norteamericanas, pues son las cosas que tienen que suceder y le están sucediendo a Estados Unidos. La bolsa mexicana, hasta donde supe el día de hoy, no tuvo caída. Entonces, dejemos que transcurran las cosas. Seguramente el TEMEC se va a renegociar, pero está previsto que se revise de aquí al 26. De aquí al 26 falta aproximadamente un año para que empiece la revisión formal. Entonces, que se haga lo que se tenga que hacer, y yo diría que tendríamos que tener como cultura nacional un poquito de más serenidad y seguridad en lo que ofrece nuestro país como economía emergente en el concierto de las naciones, y bajarle a esta idea de que ya vamos a perder el partido cuando vamos ganando 1-0, pues. ¿Coincides, Luismi? Me gusta muchísimo esto que dice Ulises y creo que tiene muchísima razón. Una de las lecciones es que no tenemos que ser tan catastrofistas. Probablemente también hay que tener mucho cuidado con una especie de optimismo muy ligero. Pero de verdad me gusta mucho como lo plantea Ulises. Pero yo lo que diría es, lo que teníamos en el TEMEC era un tratado entre 3 países que discutían los temas de comercio y economía regional como pares. Lo que surge desde que Trump ganó no es el espacio del TEMEC donde se van a discutir los asuntos comerciales, sino
desde la Casa Blanca y va a haber claramente el mensaje de Estados Unidos es tan grande, es tan dominante en la región América del Norte, que el que quiera hacer comercio con ellos va a tener que cumplir sus condiciones. No vamos a tener un tratado de libre comercio, pero sí vamos a tener acceso privilegiado o preferencial al mercado más grande del mundo, pero vamos a decir, nos cambiaron las instituciones por una especie de sultanato. Y yo no sé si usted sea catastrofista, pero es la nueva realidad. Todo depende del capricho de Trump. Vean cómo queda lo de los coches. Para simplificarlo, acaba la noción de coches hechos en América del Norte y a Trump solo le interesa que se respete el contenido que se produce en Estados Unidos. Eso no está en el TEMEC. Eso está literalmente en algún lugar de la anatomía de Trump que prefiero no asomarme. Creo que preferimos todos no asomarnos. Alberto, más allá de los caprichos de Trump, ¿hacia dónde va el TEMEC? Perdón, no escuché bien. Más allá de los caprichos de Trump, ¿hacia dónde va el TEMEC? Bueno, pues el TEMEC se puede convertir en acuerdos bilaterales, puede desaparecer. O sea, claramente Trump tiene una agenda de largo plazo que es, como estamos escuchando y como decía Luis Miguel, es cierto, o sea, él quiere volver a los Estados Unidos de los años 50, con todo el mundo tiene un trabajo de alta calidad, no dependes del exterior. Ese es el sueño de Trump, y eso es lo que él cree y ese es el sueño que él quiere implementar. Y eso y es caprichoso y no sabe de economía, se inventa tarifas a partir de cálculos absurdos. En fin, es impredecible, ¿no? Entonces el TEMEC puede acabar en cualquier cosa. Creo que la estrategia del gobierno mexicano ha sido muy, muy acertada en no asustarse, en plantear planes B y C, pero no sabemos qué va a pasar con el TEMEC. Si Estados Unidos dice que quiere un acuerdo bilateral con México, y pues no sabemos si lo vamos a, y tenemos un año de renegociación o de revisión del tratado en el que puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que creo yo que en donde estamos. Lamentablemente no te puedo responder porque hay mucha incertidumbre. ¿Cuál es, en 40 segundos, Ulises, cuál es la expectativa para los siguientes meses para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque también sobre la mesa se pone el escenario de una recesión económica, de la estabilidad económica con los caprichos de Trump y lo que hemos expuesto en esta mesa. Sí, yo sí creo que hay un riesgo derivado de la incertidumbre y coincido con los compañeros del panel en el que Trump es, pues ya lo vimos, es imposible tratar de analizarlo con datos y con aspectos serios porque puede moverse por caprichos. Entonces, es difícil vaticinar para adelante. Yo estaría con la sintonía de mantener el día a día como lo ha venido haciendo el gobierno de la República. Es decir, responder a lo que está pasando cada día y tratar de no especular hacia adelante. Eso es lo que yo pensaría que le corresponde al país. La receta de cabeza fría, negociar en privado, evitar las respuestas altisonantes y evidentemente que acaparan la atención de los medios, pero que la negociación siga en privado, Luis Miguel, ¿o cuáles deben de ser esos márgenes? A ver, creo que hay que darle todo el reconocimiento al equipo mexicano que negoció, porque dentro de una situación terrible sacó la mejor parte o la menos peor parte. Y yo digo, creo que en un país donde no reconocemos a quien hace las cosas bien, hay que reconocerlo. Seguramente es Ebrard, seguramente es de la Fuente, seguramente es la presidenta y algunos empresarios que por razones X no van a ser visibles. Dicho lo anterior, yo creo que hay que tener una mezcla entre reacciones de corto plazo rápidas y una idea de largo plazo en donde caminemos hacia lo que es un país de calidad. Coincido con Alberto, el tema educativo preocupa mucho, hemos hablado muy poco, pero todo lo que consiguió el sindicato de maestros con plantones es
yo pienso una señal más de tenemos un sistema educativo que trabaja para los profesores y no para los alumnos. Se nos acabó el tiempo, perdonen. Luis Miguel González, Alberto Bello, Ulises Castellanos, gracias por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.